Saludemos con el doctor Augusto Tandazo. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos en este jueves. Aquí estamos listos para empezar. Gracias, Jaime, gracias, Carlita, por la invitación. Y un saludo a todas las gentes que nos escuchan. Ya se denunció usted, Jaime. A usted le atrae el tema culinario. Entonces quiere irse a Esmeraldas para comer encocado y estomacado y allá no salir de esa comida rica esmeraldeña. Le cuento algo, doctor. Sí, Yo soy nacido en Esmeraldas, allá, en el cantón Quinindé, ya. y a mí sí me duele lo que está pasando en Esmeraldas. No, desde luego. Pero hay un tema que es importante hacerlo notar, que es el siguiente. La gota que derrama un vaso de agua es una frase siempre que se la trae a colación. Pero para que se derrame una gota del vaso de agua, es necesario que hayan miles de gotas en el vaso. Entonces se derrama una gota, escándalo. Pero el vaso está lleno de gotas. Y entonces en el caso de Esmeraldas Frontera, prácticamente no se ha entendido cómo hay que controlar las fronteras. Las fronteras son la parte más sensible de cualquier país en el mundo. Y entonces la mejor forma que se ha hecho es abandonar las fronteras y dejar que crezcan determinadas manifestaciones que atentan contra la seguridad, la estabilidad, el bienestar y etc. cosas de la gente de fronteras. Y eso es lo que tenemos. Y entonces viene la pregunta, ¿quién tiene a su cargo el control de fronteras? Las Fuerzas Armadas. Y ahora les quieren involucrar para que vayan a las cárceles, a la penitenciaría de Guayaquil, a la cárcel de la Tacunga, aquí, por acá, con que cuiden las fronteras. Ya no se hubiera agravado el problema de inseguridad que tenemos en buena parte. No hubieran aparecido tantas toneladas de droga a ser embarcadas por una cantidad de medios que demuestran una tecnología realmente importante que se desarrolla para ese tipo de iniciativas. Ahí están los grandes emprendedores del Ecuador, desarrollando esa especie de submarinos con las cuales llevan la droga. Pero ¿cómo es que llega la droga a Guayaquil? ¿Cómo es que llega a Manta? ¿Cómo es que llega a Esmeraldas para ser embarcada? Porque pasa por la frontera con Colombia, en todo lo ancho de la frontera con Colombia, hasta el Putumayo. Entonces, cuando uno tiene, es como cuando una persona muere de cáncer. Es que murió porque sabes que ahora murió de cáncer. El cáncer lo contrajo hace 7 años, 8 años, 10 años, 5 años. ¿Quién sabe menos? El día final está acá, pero allá lo contrajo. Y no hubo prevención. Porque la medicina tiene que ser preventiva, no reactiva. Entonces, lo mismo con la sociedad. Hay que prevenir para no estar llorando. Pero cuando llega el momento, entonces comenzamos a vivir un estado en donde de lo único que se habla es de esto. Dicho sea de paso, ¿por qué renuncia la primera ministra británica? Que usted se preguntó. Renuncia por la crisis económica. Prácticamente se declaró que no podía manejar la crisis económica que tiene Inglaterra. Por eso renuncia la primer ministro. Entonces viene el tema. No digo que sea bueno ni malo, pero renunció. Por lo menos dijo, vean, esto no lo puedo manejar. Pero respecto del Ecuador, o sea, creen que trayendo balas, cambiando las motocicletas, cambiando los tanques antidisturbios, con eso se soluciona un problema estructural de la economía. Están locos, están locos. La verdadera doctrina de la seguridad nacional de cualquier país es que la gente tenga que comer, que la gente tenga empleo, que la gente tenga salud, que tenga vivienda, que tenga oportunidades y que no esté intentando salir al exterior a ver cómo en un medio tan difícil, porque no crean que van allá a disfrutar de un paraíso, tengan que salir a ver cómo sobreviven, mientras el Ecuador no tiene una política migratoria correcta y clara. Entonces, al Ecuador hay que virarlo como tripa, pero atacando a las causas, no a los efectos. Pero ya nos tienen cansado con tanto show, que claro que responde a intereses políticos serios que tiene este gobierno. Pero nos han tenido 3 meses con las mesas de diálogo. Comenzaron con la consulta popular sobre enmiendas constitucionales y ya en cuanto sale el dictamen ya meten 2 preguntas más. O sea, nos tienen aplicando el pendejómetro, pero un pendejómetro peligroso porque quiere el emperador de turno.
quiere hacer lo que le viene la regalada gana. A él cree que les regalaron un país, que les regalaron un país. Y entonces, sencillamente él quiere que, como debe así haber mandado y mandar en el Banco de Guayaquil, debe pretender que el Banco de Guayaquil es el Ecuador. Entonces yo quiero esto y me dan, y el chupete no me lo quitan de la boca porque yo ya me lo cogí. Y no es así, pues. Él tiene que entender el sistema democrático republicano de un país, los pesos, los contrapesos y etc. cosas, que no lo hace. Entonces vive en la luna. Vive en la luna y con una suerte de colaboradores que son lamentables realmente. Son lamentables. Yo tengo por obligación, porque tengo que estar informado de todo, tengo que ver también las noticias de los medios tradicionales. Y claro que el hígado a veces se da la vuelta de ver tanta barbaridad y tanta cuestión sin sentido que se dice. Ahí tenemos un ministro de Transporte que hoy de mañana decía que ha estado sentado en las mesas de diálogo sobre el tema de focalización subsidio 3 meses. Y cuando concluyen dice, ahora esto toca implementar Petroecuador. Oye, tenía que sentarse Petroecuador desde el primer día, pues. Pero no se siente el ministro de Transporte que no entiende el balance energético del Ecuador para ver dónde está el consumo de los combustibles. Y entonces es una auténtica barbaridad. O sea, 3 meses, una persona que no entiende el problema y después, ahora que venga Petroecuador a implementar esta barbaridad que es que estamos sembrando vientos y vamos a cosechar tempestades. Después ya no hablaremos solo de la delincuencia de las calles, hablaremos del problema de cómo la focalización de subsidio va a personas que no están debidamente autorizadas para tener esa focalización, porque va a haber un contrabando interno a lo bruto. O sea, yo tanqueo mi carro porque tengo menos de 2.200 centímetros cúbicos. Y sencillamente paso esa gasolina a una persona que tiene un carro de 4.500 centímetros. O sea, Doctor, esto va a ser justamente esa parte, antes que nos vayamos al tema de la consulta popular y el análisis, ¿usted cree que esa es la forma correcta de focalizar el subsidio de los combustibles o qué alternativa se hubiese podido dar? Ninguna. Y le explico por qué. O sea, los problemas se atacan a las causas, no los efectos. ¿Cuál es el problema del Ecuador? El problema del Ecuador es que tenemos petróleo. Que podemos tener más petróleo si no tuviéramos un gobierno tan incoherente como dijo que iba a producir 1 millón de barriles y se le ha caído la producción en 70.000 barriles. Entonces, reales, no teóricos, porque mueven la producción estimada y le hacen creer a la gente de que están cumpliendo con las metas. No sean sinvergüenzas. Pero viene el tema. Ya tenemos crudo, pero el crudo no sirve para nada. El crudo sirve en función de que lo refinemos, pero que lo refinemos en el Ecuador, para que podamos beneficiarnos del costo de la materia prima y poder expender combustibles a un precio que se pueda controlar. Pero como abandonaron, y lo hacen a propósito, abandonaron 5 años el proyecto de la refinería del Aromo y continuar con el tema, con el upgrade de la refinería Esmeraldas y también de la de Santa Elena y también de la de Shushufindi, porque lo que más se produce son productos pesados. Entonces, ¿cuál es la solución del gobierno? Importemos combustibles, pero como los combustibles vienen a precio internacional, ahora que pague el pueblo ecuatoriano, de cualquier nivel y estrato social. Eso refleja la inoperancia de un gobierno que no sabe cómo conducir la economía de un país. La energía, en todas sus formas, es un costo importantísimo en la producción de bienes y servicios, de alimentos y de todo tipo. Entonces, lo que nos han hecho como que no hacen nada es indexar el precio de los combustibles dentro del Ecuador en función de los precios internacionales. Entonces, esa es la tomadura del pelo. Es la tomadura del pelo. Entonces nos tienen hablando de focalización del subsidio, que sí, que no. Hagan la refinería del Aromo, no sean sinvergüenzas. Ahí están invertidos 1.500 millones de dólares. No es que no existe una inversión, hay inversión. Están los estudios, los licenciamientos, está el aplanamiento del terreno, que no es lo único, están las vías de acceso, están los campamentos. Entonces continúen con el proyecto, porque lo único que están haciendo es favoreciendo una política económica estúpida, que es importar combustibles y exportar petróleo. Entonces tenemos gobiernos que ponen la carreta delante de los caballos, y después a discutir a quién que el subsidio, que en 30 años no se ha movido, que no sé qué y no sé cuánto. O sea, los ecuatorianos tenemos derecho a que si tenemos petróleo, así como tenemos banano, ¿qué tal que la gente diga, a cómo están vendiendo la caja de banano en el mundo? A tanto.
Entonces a ese precio hay que vender al consumidor dentro del Ecuador. No sean pendejos. O sea, tenemos que beneficiarnos de la materia prima que tenemos para con eso impulsar un desarrollo importante. Pero le toman del pelo. Por ejemplo, decía el ministro de Transporte y decía que esto de la focalización la están estudiando solamente para los vehículos privados. Pero sabrá este pobre hombre cuál es dentro del balance energético el consumo de los vehículos privados. ¿Acaso que todos son, primero que acaso que es el 50% del consumo? Es una parte mínima dentro del consumo. Entonces, el transporte pesado y la carga liviana, ese es el gran problema del transporte terrestre. Es el 70% del consumo de combustibles del transporte terrestre. Y eso no lo toparon. Pero si lo topan, se va a encarecer igual más la vida. Porque tenemos un gobierno que no entiende cómo le entra el agua al coco. No entiende. Y entonces, claro, ponen ministros que no tienen una experiencia, que lo único que han sabido hacer es con su familia fiscalizar una obra mal construida. Y todo le tiran el muerto a Petroecuador. Pero para esto el Ministerio de Energía. No es que tiene que decir el ministro de Transportes que esto lo resuelva Petroecuador, que esto lo resuelve el Ministerio de Energía, porque es el ente rector. Y entonces tienen una confusión mental de Padre y Señor nuestro, y aprovecho para meterme en otro tema antes de entrar al tema central. O sea, esto no lo hacen público y queda medio ahí tapado. Ya murió María Belén Bernal dentro de la escuela de policía, pero acaba de hacerse pública la denuncia del 27 de mayo de este año de la madre de otra cadete que fue violada en la garita donde estaba de guardia, y violada por una persona uniformada, cubierta la cara con una máscara. Y entonces, y del 27 de mayo acá no pasa nada. ¿Cómo pensarán los padres de familia que tienen cadetes, mujeres en especial, dentro de la escuela militar? Y el presidente ayer, en una entrevista que tuvo con Carlos Vera, decía: estamos haciendo que ingresen no sé cuántos policías más al servicio. Sí, pero que ingresen, y ahí ingresan mujeres y hombres. ¿Para qué? Para que estén en situación de vulnerabilidad. Doctor, hay otra denuncia también de la ESPE mismo. Los castigos crueles que hay hacia las cadetes. Hay una cadete que casi que se quedó soñada producto de los castigos que ha recibido, y hay una denuncia también. O sea, ¿en dónde estamos? Yo digo, cuando en la escuela de policía tienen que ir a formarse los oficiales para después ir a dar seguridad a los ciudadanos, allí se asesina, allí se viola, allí se castiga de una manera cruel a las personas que aspiran a ser parte de la policía. Pero claro, es que parte de la política de formación es endurecer su corazón, es desnaturalizar, deshumanizar a la persona. Hay una cantidad de hechos que se les hace en numerosas formas de sistemas de formación, para que después no tengan el menor reparo de hacer algo reñido con la moral, con las costumbres y etc. cosas. Por eso es que cuando se ve un policía actúa de una manera desenfrenada, porque está acostumbrado a luchar contra el enemigo, igual como que fuera el enemigo la población civil, pero para llegar a ese grado de deshumanización, entonces les aplican pruebas en donde prácticamente es la supervivencia del ser humano la columna vertebral de la formación. Entonces, obviamente, ¿cómo se le puede pedir a una cadete de esa naturaleza que luego reaccione y que entienda qué son los derechos humanos, cómo debe actuar, que tiene que tener preparación en materia de qué sé yo, uso de la fuerza, tanto de armas cuanto de su defensa? Pero tiene que tener claro aquí el sistema de derechos que existe, no en el Ecuador, sino en el mundo. Entonces, claro, lo ven solamente desde ese punto de vista, pero poco a poco se va abriendo esta caja de Pandora. Y entonces ya no solamente la muerte de María Belén Bernal, es este tipo de situaciones que viven la gente dentro de la estructura policial. Pero lo grave es esta violación, por Dios, qué vergüenza. O sea, lo primero que se hace normalmente en cualquier país del mundo, aquí ha habido una situación terrible, o sea, esto es una especie de pandemia que ha habido dentro de la escuela de policía. Me renuncian
los que han estado a cargo de esta escuela de policía. No solamente el último, sino los anteriores. Se me fueron de la policía porque han estado ahí con los ojos cerrados y las orejas tapadas. Viene el presidente, les pide la destitución de Goyes y de Ponce, y después se arrepiente y dice que sigan nomás. ¿Quiénes? Los que nunca vieron nada, los que nunca tramitaron nada. Y en el caso de esta violación, sale un oficial que lo entrevistan y le preguntan que qué pasó con esto, y dice una cantidad de cosas, y sobre el tema de María Belén Bernal, que es más grave. María Belén, en el caso de esto, la madre hace conocer un informe interno de la policía sobre cómo han hecho seguimiento a Cáceres y cómo pasó a Panamá y etc. cosas. Y el oficial, en vez de decir, esto lo estamos haciendo de esta manera y ya le pasamos a la fiscalía esta información, dice, vamos a investigar cómo se ha filtrado la información. Si el problema no es que se filtre la información, sino la forma como manejan, creen que ellos tienen a su cargo la investigación. No tienen a su cargo la investigación, ellos tienen que ponerse al servicio de la fiscalía, porque la que tiene que llevar a cabo la investigación penal es la fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, pero no que la policía se guarde los informes y no los pase a la fiscalía. O sea, es un país dado la vuelta. Pues todo esto vivimos. Es lamentable. Doctor, antes de entrar al tema central, que tantas cosas que vale tratar con usted. El fin de semana, el presidente de la República, acá en Guayas, en el cantón Pedro Carbo, en un acto público donde entregaba, creo que menos de 100 casas, no pasaba de 100, creo. Allí salió una persona, un agricultor, creo, que quería un crédito. Y el presidente en público dijo que vaya a Ban Ecuador de parte de él y que él lo apadrinaba. ¿Eso qué nos da a entender el presidente de la República? Que todo ecuatoriano que va a buscar un servicio público del Estado tiene que ir con el compadrazgo. ¿Nos dan a entender eso o qué nos quiere demostrar el gobierno? Nos quiere demostrar que es el dueño de la pelota. Que a él le regalaron, y va a extrañar la presidencia cuando se vaya, porque rodearse de tanta cantidad de gente que le hace las venias, entonces se siente prácticamente un emperador. Entonces vaya de parte mío y lo van a atender. Una persona tiene derecho a ser atendida, no porque el presidente se lo dice. Claro, es parte de la política comunicacional. Son mensajes subliminales para hacer entender que tenemos un padre de familia que se preocupa no solamente por sus hijos, a quienes trasladó sus acciones y sus derechos y su dinero de los paraísos fiscales, sino que es un padre de familia que ve a todos los ecuatorianos como sus hijos. Entonces el mensaje que traslada, vaya de parte mío, si quiere lo acompaño. Y por ahí aparece una cámara viendo, señores, atiéndanlo, por favor. O atiendan a doña Lorenza, que está aquí. O sea, pavadas. Cuando un Estado camina, es cuando está bien estructurado y las instituciones funcionan sin necesidad de que alguien le diga, vea, atiéndalo. Ahí funcionan las cosas. Cuando esto no funciona, entonces el tema no hay por qué estarle viendo las 5 patas al gato. Entonces el tema es que el Ecuador está puesto al revés. Y no se entiende. Y nos tienen con esto, ya el hombre va para la mitad del periodo. Ya va. Y sin embargo, ¿qué hemos caminado? Una tomadura del pelo permanente. Si tocamos cualquier tema que a usted se le ocurra, dígame un tema, yo le digo, vea, el país está al revés. Y en esto tiene que ver 2 cosas. El gobierno y la inoperancia y la actitud pasiva, no solo de ciertos sectores de la población, sino incluso de las autoridades y de la gente de las provincias. Por ejemplo, con la reforma esta de la consulta popular, se pretende reducir de manera drástica la representación en la Asamblea Nacional de determinadas provincias. Lo vamos a analizar en su momento. Y yo digo, ¿y qué dicen en esas provincias? O sea, les da lo mismo Chana que Juana, por ejemplo, tener 3 asambleístas o solamente tener 1. Les da lo mismo. Y entonces, ¿dónde está que protestan en Carchi, en Santa Elena? Santa Elena son los sitios más afectados. Y entonces no decían nada y se quedan callados.
que venga lo que venga, que venga lo que venga. Entonces, ¿dónde está el Ecuador? El Ecuador al que le hacemos honores en las fiestas patrias y etc. cosas. Un Ecuador que se ha venido subsumiendo. Entonces tenemos que reaccionar a quienes pretenden tomarnos del pelo permanentemente. Doctor, vamos ahora sí al tema central. La consulta popular y el análisis del dictamen de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le negó 2 preguntas a las 8 que mandó el gobierno. Pero resulta que el gobierno, para intentar nuevamente mandar su pregunta, que era la 6, la ha dividido en 2. ¿Qué pretende hacer el gobierno con esto, doctor? Pretende tomarnos del pelo, pero si usted me permite, aunque sea de manera rápida, primero analicemos las 8 preguntas. Y luego vamos por las 2 preguntas que acaban de mandar. Pero lo vamos a hacer rápido, porque ya el tiempo nos come. Correcto. Primero, el gobierno, la Corte Constitucional, que es una corte de papel, es una corte yo lo dije la semana anterior en Ecuador en directo, preparémonos al dictamen sobre la consulta popular de las enmiendas constitucionales. Así como metieron las de andar hasta no sé dónde, con el tema de la ley orgánica de comunicación, es una barbaridad. Primero dicen al capítulo 20, la Corte Constitucional, dice, la Corte ha reconocido que no existe una norma que defina qué significa la estructura fundamental de la Constitución. O sea, tiene que estar definido en la Constitución qué es la estructura fundamental. Si eso se lo conoce en la doctrina constitucional de todo el mundo, que es la parte, que es la estructura. La estructura de una Constitución parte de 2 conceptos y de dos situaciones que se integran. La parte dogmática y la parte orgánica. O no lo conocen. Pero viene el tema, se hacen los que no conocen, porque si se meten a estudiar, o por lo menos inteligenciarse qué es la estructura constitucional, se van a topar, y me voy a apoyar, por ejemplo, en un constitucionalista de primera línea que tiene el Ecuador, que es el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Él en su libro, en su enciclopedia, habla de la Constitución, y dice la estructura constitucional tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática contiene declaración de principios relativos a la soberanía, la forma de Estado y de gobierno, a los derechos y garantías de las personas humanas, a las limitaciones del poder, a los presupuestos doctrinales bajo los cuales se organiza la sociedad política. Y luego dice, esto es importante, la parte orgánica abarca las normas referentes a la estructura y funcionamiento del aparato estatal. La estructura del aparato estatal, cómo está estructurado el aparato estatal, a la integración de sus diferentes órganos. No es que un órgano se lo chupa y se lo come al otro. Y luego dice a la asignación y demarcación de competencias. O sea, no pueden trasladar una competencia que le corresponde, perdón, al Consejo de Participación y como que no dicen nada, le pasan a la Asamblea Nacional. Entonces no pueden, porque están rompiendo con el principio de demarcación de competencias y no de decir la barbaridad. No hemos hecho desaparecer al Consejo, ahí está. Pero claro, le quitaste todo, lo dejaste desnudo. Le sacaste la principal atribución que era la designación de autoridades. Y dice, y en general a la organización fundamental del Estado. ¿Por qué lo cito esto y de Rodrigo Borja? Porque el artículo 441 de la Constitución dice que no se podrá hacer enmiendas constitucionales que desconozcan la estructura actual de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado y otras cosas más. Entonces, cuando hacen este tipo de juegos y estupideces, están atentando contra la estructura de la Constitución, porque la Constitución tiene una parte orgánica y una parte dogmática, y entonces no puede salir la Corte con que la Corte dice que no se ha definido qué significa la estructura de la Constitución. O sea, esto es una barbaridad, es una tomadura del pelo. Y después, cuando veamos en cada pregunta, dice, no se ha atentado contra la estructura de la Constitución. O sea, no saben qué es la estructura de la Constitución, pero luego en cada pregunta, no se ha atentado contra la estructura de la Constitución. ¿Qué es esto? ¿Qué es cantinflada? ¿Qué carajo es este pronunciamiento? Entonces, y sobre los elementos constitutivos del Estado, igual dice que la Corte ha señalado que es insuficiente y simplificador
determinar el carácter y los elementos constitutivos del Estado. O sea, y más bien dan una definición de lo que ellos creen que debe ser esta cuestión. ¿Y por qué no dieron esa definición el tema de la estructura de la Constitución? O sea, ellos creen que se pueden pasar de listos de una manera así vulgar. Pregunta uno, el tema de Fuerzas Armadas. Tema de Fuerzas Armadas es un tema clarísimo. Competencias. Y la competencia no solamente está en función de a quién le corresponde esto, sino a su formación. Porque, por ejemplo, los médicos tienen su competencia para ver los estados de salud de una persona, pero no podemos decir, si se mantienen los médicos, pero ahora los vamos a integrar con unos cuantos abogados. El abogado no tiene una formación médica, pues. Entonces, las Fuerzas Armadas están formadas para derrotar al enemigo, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a la protección y control de civiles, lo dice la Corte Interamericana. Entonces, claro, lo que quieren es convertir. En otras palabras, yo voy al grano para no perder tiempo. El gobierno ha dictado 13 estados de excepción, 13. Y lo que quiere es vivir en estado de excepción, pero bajo una figura de, ya no de excepción, sino un régimen ordinario, que solamente ante un pedido... ¿Y cuáles son los resultados, pues, de esos estados de excepción? ¿Cómo? ¿Qué resultados han dado? Ninguno, porque es un show. Estamos en estado de excepción. Pero viene un tema, estamos en estado de excepción. Pero todos lo que quieren es que en estado de excepción vivamos permanentemente. La Corte mismo les ha dicho y les vuelve a decir el tema de la temporalidad de un estado de excepción. Porque la temporalidad es importante, porque si no, entonces ya no existe el estado de excepción para la movilización de Fuerzas Armadas, sino permanentemente que lo haga. Entonces, desde este punto de vista, dice la Corte en la pregunta 1 que les niega, dice, por las consideraciones anteriores, la pregunta 1 no puede ser tramitada vía enmienda constitucional, pues altera la estructura fundamental de la Constitución. Entonces viene el tema, no dices que no sabes qué es la estructura fundamental de la Constitución. ¿Y cómo sabes que no se ha alterado la estructura fundamental, que se ha alterado la estructura fundamental? O sea, no sabemos qué es esto, pero ya sabemos en cada pregunta qué es la estructura fundamental de la Constitución. Tomadura del pelo. Pregunta 2, el famoso tema de la ley de extradición. Se dan la vuelta hablando pavadas sobre la modificación a la ley de extradición, que cómo hay que cambiar el artículo 4, eso no le mandaron, eso no le pidieron a la Corte, ni es competencia de la Corte hablar de la ley de extradición. Ellos tienen que ver si procede en la reforma al artículo 79 de la Constitución, porque la Constitución es clara, la Constitución no tiene forma de que sea vulnerada, dice, en ningún caso. Entonces no está diciendo en el caso de narcotráfico, en el caso de organización criminal, no, en ningún caso se considerará la extradición de un ecuatoriano, su juzgamiento sujetará a las leyes del Ecuador. Norma constitucional que prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico. Entonces se dan la vuelta y le dan, y lo más importante, creen que somos pendejos en el Ecuador. Todo el análisis que hace la Corte es un análisis ampuloso, en donde nos vende la idea de que la figura de la extradición solamente tiene que ver con un temita, la cooperación internacional. Pero no, pues, es que la extradición es un derecho que tenemos los ecuatorianos, un derecho, y no se pueden topar derechos y garantías constitucionales de ser juzgado en el Ecuador. Pero lo más importante de esto, para no irme por montonera de temas que tenemos sobre este tema, tenemos una Corte que no conoce la existencia de la Convención Interamericana sobre Extradición, porque no hablan una letra sobre esto. Se pasan en paja, en paja, en paja. Convención Interamericana sobre Extradición. Es norma ecuatoriana, por si acaso. Doctor, tengo una inquietud. ¿Cómo? Tengo una inquietud. Mi consulta es, ¿los vocales de esta Corte Constitucional son los mismos o parte de los mismos que le pusieron el candado a las decisiones que hizo el Trujillato? Claro, los mismos. Eso fue una cuestión burra y repugnante. O sea, a Trujillo y a su combo los eligieron dentro de lo que es el Consejo Transitorio. La palabra transitorio es algo que es solamente para resolver un problema coyuntural. De paso, transitorio. Encárgate transitoriamente de esto.
¿Qué hizo ese consejo? Se extralimitó, hizo lo que le vino la regalada gana. Destituyó a la Corte Constitucional, que no lo podía hacer sino violando la Constitución, y lo hizo. Y luego hizo barbaridades porque solo tenía 186 meses de plazo, 180 días, para hacer la evaluación de las autoridades. Y la siguió evaluando hasta después de un año. Hizo lo que se metió donde no podía meterse. Y de pronto aparece el nombramiento de la actual Corte Constitucional, en donde todo se lo manejó dentro del Consejo de Participación de Trujillo, dando la imagen de que se estaba participando con delegados de las funciones del Estado, como dice la Constitución, pero ahí estuvo la mano de Trujillo, porque él mismo es el que manda, es el que resuelve cómo se hizo el tema. O sea, están ahí la resolución, si acaso. Pero no doctor, estoy para inventando. hacer todo esto, tenía que haber la venia del presidente Moreno en aquel entonces, y toda No una solo de él, estructura sino de mediática los también, ¿no? Sino de los coaligados, entre ellos Lazo. Claro. Esto era un asalto al poder. Y los Un medios de asalto al poder. comunicación se confabularon también para hacer esto, porque ellos Pero santificaban. claro, fueron parte de todo este enredo para tomarse el poder. Entonces, ¿cómo le devolvió el favor de ser instalados como jueces de la Corte Constitucional? ¿Cómo le pagaron el favor al Consejo de Participación? Diciendo en una resolución espuria, diciendo que no se puede tocar nada de lo resuelto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de Trujillo, lo cual es una estupidez porque viola el artículo 233 de la Constitución, en donde todo servidor público y funcionario público es responsable de los Por actos supuesto. realizados en Doctor, el ejercicio de su perdón que cargo. siga interrumpiendo. ¿Y algún día se puede romper ese candado? Se puede romper. ¿Y Se qué puede puede salir romper. de ahí? Que puede salir de que se acabe la trampa en el Ecuador, que los sapos dejen de hacer su agosto con el Ecuador. Y entonces, o sea, hay derechos que no se los puede soslayar, como por ejemplo la impugnación de un acto administrativo. ¿Qué es lo que dijo la Corte? Todo lo hecho por el Consejo Transitorio es intocable. Y le dieron una categoría que no está en la letra de la consulta popular de la cual nació el Consejo de Trujillo. Era un consejo extraordinario. Entonces, ¿en qué frase dice extraordinario? Transitorio no es extraordinario. Doctor, pues si fueron nombrados a dedos, pues. Ellos no fueron elegidos, pues. No fueron elegidos. Y entonces, pero hay un tema que es clave. Para hacer todas estas reformas, se las hizo con Lenin Moreno, con la consulta popular del 4 de febrero del 2018, y se la hizo con la participación activa, no solamente pasiva, sino activa de Creo, porque yo tengo toda la información, las Claro. fotos, los mitines y todo, donde Lazo apoyó la consulta del 4 de febrero y entre otras cosas se apoyó, que decía que para que tengan legitimidad democrática, el Consejo de Participación Ciudadana hay que elegirlo con votación popular. Y ahora salen con que eso no es un candado y que se puede volver a la designación a través de la Asamblea Nacional. O sea, no sean pillos, no sean Oiga, sapos. y algunos líderes políticos apoyaban ese 7 veces sí, que ahora se esconden cuando les preguntan. Pero claro, pues todos tienen que responder por el 7 veces sí. Y entonces así apareció esta metedura de mano a todos los órganos de control y funciones del Estado. Entonces, esto es grave. Y claro, en la Corte Constitucional, de una manera prácticamente burda y sin vergüenza, dijo que no había que tocar nada de lo que se hizo por el Consejo de Trujillo. Lo cual en el Ecuador no existe una norma que diga que hay impunidad. Y que alguien pueda decir, en este periodo yo hago lo que me da la gana. El mismo Trujillo, cuando comenzó él y su combo a emitir sus resoluciones, les puso el nombre pícaro, de mandato. ¿Cuál mandato? Pues entonces, para asimilarse con una asamblea constituyente, más o menos. Para que la gente crea que tenían un poder sobre la Constitución y sobre todo. Entonces, mandato uno, mandato el mandato de por acá. ¿Cuál mandato? Resoluciones, hijitos. Entonces tomaron del pelo a todo el mundo, con la complicidad de los medios de comunicación y de ciertos partidos políticos en su mayoría, que estuvieron con el 7 veces sí. Por eso es que lo primero que el Ecuador no debe perder es su memoria, para entender los que le toman del pelo en una determinada situación y luego se esconden. Entonces, sigamos con el tema de la extradición. Lo que no conoció y no quiere conocer porque no le da la gana, no creo que sean tan ignorantes, en este pronunciamiento es la Convención Interamericana sobre Extradición, de la cual el Ecuador forma parte. Y al ser parte, el ordenamiento jurídico de esta convención es parte del ordenamiento jurídico del Ecuador.
y dice 3 numerales del artículo 2. Para que proceda la extradición se requiere que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requirente. Entonces vamos a poner un ejemplo. Estados Unidos le requiere al Ecuador la extradición de Juan Piguave. Tiene que primero comprobarse que el delito ha sido cometido en Estados Unidos. No es que me mandan a fulano de tal que esté en la cárcel de X parte del Ecuador, pero tiene que comprobarme que el delito ha sido cometido en el territorio del Estado requirente. Territorio. Entonces, esto no lo toman en cuenta. Luego, cuando el delito por el cual se solicita la extradición haya sido cometido fuera del territorio del Estado requirente, o sea, en este caso, por ejemplo, el Ecuador, se concederá la extradición siempre que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición y dictar el fallo correspondiente. Entonces, ¿tiene la jurisdicción el Ecuador, el Estados Unidos? Porque hay que hablar claro, es un tema de Estados Unidos y el Ecuador, no es un tema de Europa. Entonces, no tiene. Y al no tener, entonces no tiene cómo pedir la extradición. Y el numeral 3, que es más claro, dice, el Estado requerido, o sea, el Ecuador, podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. O sea, si tenemos un Código Orgánico Integral Penal, que esa es la legislación de la que habla la Convención Interamericana sobre Extradición, que juzga a una persona por este tipo de delitos, no podemos extraditarlo, pues, porque entonces nos declaramos incompetente y que no tenemos jurisdicción sobre esa persona. Entonces, esto es burdo lo que hace la Corte Constitucional. Pero además, para terminar el tema del sistema de extradición, nos hacen creer a los ecuatorianos, nos hacen creer que da lo mismo que lo juzguen en el Ecuador o afuera, y que incluso lo da a entender el gobierno, que es más seguro que lo juzguen afuera, porque aquí la justicia es deficiente y no sé qué cosa. A ver, primero, no es que da lo mismo que Juan Piguave sea juzgado dentro del Ecuador o sea juzgado en Estados Unidos, porque los sistemas penales son diferentes. Por ejemplo, las normas del debido proceso no son iguales en Estados Unidos que en Ecuador. Estados Unidos es un país donde todavía funciona el sistema inquisitorial. El principio de favorabilidad, o sea, el principio indubio pro reo, no existe en Estados Unidos, en donde le aplican la pena más favorable, no le aplican la retroactividad de la ley penal y etc. cosas. La presunción de inocencia se limpia con este principio en Estados Unidos. La prisión preventiva es la regla en Estados Unidos, acá es la excepción. Las medidas cautelares sustitutivas no existen en Estados Unidos. El que entró a la cárcel no le pueden decir que vaya con grillete y etc. cosas. Le sacan la madre y le meten penas desproporcionadas. Aquí de pronto le meten 30 años, 25 años de prisión. En Estados Unidos le meten 140 años. Se acabó, o sea, cadena perpetua disfrazada. Las resoluciones acá deben ser motivadas, salvo que sean declaradas nulas. Nadie puede ser forzado a declarar contra sí mismo y etc. cosas. Entonces, doctor, ¿qué quiere demostrar el Estado ecuatoriano con este pedido? Bajarse los pantalones ante Estados Unidos, sencillito, pues. ¿Que es incapaz también? Esto, ¿cómo? Que el Estado es incapaz de aplicar las penas aquí mismo. No es deshacerse del problema mandando a la gente a Estados Unidos. Y los Estados Unidos, contentos de tener un país sumiso, que les da razón para llevarse del Ecuador a quien le dé la gana. Pero esto puede tener consecuencias duras en el tema de cómo actúan este tipo de mafias. Porque el momento que comiencen a ver que el Ecuador comienza a extraditar gente, puede haber un sistema de violencia imparable dentro del Ecuador. Porque hasta ahora no ha habido una manifestación muy dura en contra de las instancias del Estado, salvo la muerte de Verónica Songor. ¿Colombia ha solucionado los problemas de violencia que tiene con las extradiciones que hace de las personas vinculadas al narcotráfico? No ha solucionado. No ha solucionado porque no ha ido al fondo del tema. Y porque la doctrina de la seguridad se funda en otro tipo de conceptos. Que funcionen las Fuerzas Armadas en su competencia y la policía en su competencia. Cuando eso funciona, entonces se comienza a achicar el tema y no hay este tipo de cosas. Pero esto es para darle gusto a Estados Unidos, porque lo que está de por medio, Carlita y Jaime, están los 5.000 millones que fueron a rogar y a pedir a Estados Unidos que les dé para enfrentar
en la lucha contra el crimen organizado, se refieren al narcotráfico. Entonces, Estados Unidos tiene que haberle dicho, yo te doy, pero ¿y qué me das a cambio? Primero, Estados Unidos no es pendejo, da esto en cómodas cuotas, a ver cómo al Ecuador lo van exprimiendo, y mañana le dice, ahora quiero esta otra cosa, mañana quiero lo demás acá, quiero tener injerencia en quienes ascienden a los grados en las instituciones de Fuerzas Armadas y de la policía y etc. cosas como siempre lo han tenido. Entonces, se van metiendo y nos vamos configurando como una colonia. Eso es lo que buscan. Pregunta 3, el tema de la fiscalía. Esto es grave. Primero, es una desubicación brutal la que tienen. O sea, están convencidos que la fiscalía es la organización o la institución, pero así la más alta en el tema penal. Están locos. Están locos. La fiscalía no es más ni menos que un sujeto procesal, con la diferencia que este actúa a nombre del Estado, teniendo a su cargo la acción pública. Pero el que verdaderamente tiene la competencia de la justicia es la función judicial. La fiscalía es un órgano auxiliar, no es un órgano principal. Entonces, si esto no lo entienden, entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean un consejo de fiscales. Y para crear esto, ¿qué es lo que dice? Dice, la fiscalía continuará siendo parte de la función judicial. Parte, claro, pero es autónoma, pero es parte, no de la función judicial, en eso se confunden, es parte del cobijo, del juzgamiento que puede venir del Consejo de la Judicatura, poniéndolo en términos entendibles. El papá de la función judicial y el papá de la fiscalía es el Consejo de la Judicatura. Con esto están diciendo, solamente el Consejo de la Judicatura puede sancionar a jueces, pero no a fiscales. Entonces, ¿por qué hace un rato estuvo hablando un representante de la Asociación de Jueces? ¿Por qué los jueces no piden también un consejo de jueces? Y dicen, ¿por qué me tiene que juzgar a mí el Consejo de la Judicatura si yo puedo crear un consejo de jueces? Porque le están creando un régimen de excepción a la Fiscalía. Porque el Consejo de la Judicatura sanciona no solamente a los jueces, sino también a la gente que trabaja en la Defensoría del Pueblo, a la gente que trabaja en la Fiscalía General del Estado, a la gente que trabaja en el sistema notarial. Entonces, también creemos un consejo de notarios, para que el Consejo de la Judicatura solamente audite la compra de papel higiénico por parte de la función judicial. Entonces, es una estupidez esto. Entonces, que se va a crear un consejo de fiscales. Pero lo más grave es que este consejo de fiscales será designado por el fiscal, él o la fiscal general del Estado. O sea, ¿qué independencia puede tener el Consejo de Fiscales para juzgar a los fiscales y sancionarlos? Si dependen del nombramiento del fiscal o de la fiscal general del Estado. Entonces es una cuestión que es realmente burda, y claro, nos quieren hacer pasar como que esto sí es factible. Entonces, por eso dice que esto no restringe garantías constitucionales y que se verifica que la propuesta no altera el carácter del Estado ni sus elementos constitutivos, y tampoco que implica una alteración a la estructura fundamental de la Constitución. Están trasladando competencias del Consejo de la Judicatura al Consejo de Fiscales. Y claro que están tocando la estructura de la Constitución. Pero si han sabido, pues entonces, ¿qué es la estructura de la Constitución? Para decir que no se atiende o que sí se atiende. Entonces, dejen de ser tramposos. Entonces, este es el pronunciamiento de la Corte. El tema de la elección de asambleístas. Pretenden con esta elección reducir al máximo la representación de las provincias pequeñas. Para poner un ejemplo, desde Sucumbíos, Bolívar, Carchi, Morona, Santiago, Orellana, Napo, Zamora, Chinchipe, Pastaza y Galápagos solamente tendrían un asambleísta, solo uno. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, Cañar o Bolívar tendría tres asambleístas con el sistema, con la población actual. 3 asambleístas. Le bajan a uno. ¿Qué quiere decir? Le bajaron a la tercera parte. Ese es lo que va a enfrentar este tipo de provincias. Pero cuando vemos Pichincha, que tendría 18 asambleístas, con la actual población, 18, entonces le bajan a 13. Cuando, si seguimos la misma lógica, Pichincha debería tener 6 asambleístas. 6 asambleístas para que su reducción sea proporcional. Y Guayas, 24 y le bajan a 18 cuando debería tener 8.
Entonces se comienza a dar una desproporción brutal, donde las provincias pequeñas van a tener una mínima representación en la Asamblea Nacional. Y esto se agrava con la representación de asambleístas nacionales, en donde pasan de 15 que son los actuales a 34 asambleístas. Ahí nomás son 19 más. Y viene la pregunta, ¿quiénes lanzan candidatos asambleístas nacionales? ¿Acaso un movimiento del Carchi, un movimiento de Cañar, un movimiento de Loja? No, eso lo lanzan los grandes partidos y movimientos políticos. Entonces, esta reforma es para robustecer a 3 o 4 partidos o movimientos políticos y el resto que se chupen el dedo. Pero ¿qué es lo que en el fondo están afectando? ¿Quién puede ser el ideólogo de todo esto? Porque yo no creo que sea el presidente Lasso. Él está desentendido de lo que pasa en el país. Él tiene un coro al lado que siempre lo asesora, que son la gente de la ultraderecha del Ecuador. Y dentro de esto debe estar ahí Osvaldo Hurtado, debe estar ahí Alexandra Vela, debe estar todo este tipo de cosas, que siempre han representado los intereses de la derecha. Y los intereses de la derecha, repartamos el queso, no nos peleemos como en Estados Unidos, porque más o menos da lo mismo Chana que Juana, que lleguen los republicanos o lleguen los demócratas. Entonces, se reparten el queso y se turnan. Tú 4 años, después de 4 años me devuelves la pelota, y así nos vamos alternando y seguimos disfrutando de la teta de la administración del Estado. Entonces quieren reducir esto a algo mínimo, pero están afectando algo, un principio democrático, que es la representación de las minorías. Sobre esto se han escrito libros. ¿Y cómo quedan los representantes del exterior? Hecho pedazos, los representantes del exterior, porque ellos pasarían de 6 a 4. O sea, baja una tercera parte de su representación. Pero a todos les bajan, pero los que suman y los que, mejor dicho, los que no se les rebaja de manera proporcional son las grandes provincias, fundamentalmente Guayas, Pichincha y Manabí. Entonces, viene el problema, o sea, y que esto se agrava con el número de asambleístas nacionales. Entonces mañana se lo van a repartir el pastel en pocos movimientos o partidos políticos. Y dice que esta modificación no existe alteración a la estructura fundamental de la Constitución. Entonces sucede de que se han conocido que es la estructura fundamental de la Constitución. O sea, no sean sinvergüenzas. Y entonces, que no altera, fíjense lo que dice en el acápite 138 del dictamen, no altere el carácter democrático del Estado, ni el régimen representativo del mismo. ¿Cómo que no altera? No es lo mismo que una provincia tenga 3 asambleístas que tenga 1. Y que prácticamente en función de un principio de representación de minorías, tengamos provincias que un rato de estos dicen, ¿yo qué hago perteneciendo al Ecuador? ¿Cuál es mi participación en este queso? Es una cuestión totalmente residual. Entonces, las que todas las fronterizas, pues doctor, que son las más afectadas. Claro, pero además el galimatías del presidente. Menor cantidad y mayor calidad de asambleístas, porque es la filosofía. Eso es una estupidez, porque aquí se vota en plancha. Y si hay votos, van al primero. Digamos que en una lista de candidatos, hay 4 candidatos, que aquí, en los que van a tener un asambleísta, va a haber listas reducidas a un candidato. Punto. 1 y un suplente. Pero en aquellos donde hay 3 asambleístas, o 4 o más, ¿qué es lo que va a pasar? Que aparece la lista donde está Juan, Carlos, Teresa y Julia. Y entonces la gente, ¿qué es lo que va a decir? Yo voto por esta lista, pero el que se beneficia es el que va primero en la lista. Y el que va primero en la lista es el más obediente y obsecuente con el dueño del partido o movimiento político. Entonces, ¿de qué calidad va a mejorarse con este tipo de designación? Ninguna, pues. Y luego viene el tema de los movimientos políticos, que se exige que tengan el equivalente al 1.5% del registro electoral. O sea, que es un poco para decir, el que no tiene esto, y esto va a ser auditado por el Consejo Nacional Electoral, el que no tiene esto, sencillamente se queda fuera. Y dice en el acápite 155, esta magistratura observa que la propuesta no altera la estructura fundamental de la Constitución, debido a que se mantiene el establecimiento del sistema de organizaciones políticas. Claro que se mantiene, pero le ponen palos en la rueda, y luego conserva el carácter territorial de ambas organizaciones. O sea, es decir, el carácter nacional para los partidos políticos.
y la posibilidad que los movimientos correspondan a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción del exterior. Pero hay movimientos políticos de carácter nacional también. O sea que no entiende lo que es el Ecuador. No es que los partidos son ámbito nacional y los movimientos solamente locales. También hay movimientos que tienen cobertura nacional, pero no altera la estructura de la Constitución. Entonces ya han sabido que es la estructura de la Constitución. Pero esto, en el fondo, viola el artículo 112 de la Constitución, que se olvidó la Corte de darse cuenta del problema. El artículo 112 dice: los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, 1, simpatizantes, 2, o personas no afiliadas como candidatos a elección popular. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Que en este caso lo que va a pasar es que todos tienen que ser afiliados al partido movimiento político como una obligación constitucional, pero a la hora de elegir al candidato, este candidato no necesariamente tiene que ser ni afiliado, ni simpatizante, ni militante. Entonces viene el tema, es una contradicción, o sea, la masa tiene que estar con el carnet en la mano, pero el candidato puede venir por la ventana. O sea, ¿qué no entienden? No entienden castellano para entender lo que pasa. El tema de la pregunta 6 es terrible. ¿Por qué? Doctor, una consulta. Mire, hay algo que es cierto y se escucha en la ciudadanía, es que la ciudadanía tiene un descontento con la asamblea. Y bueno, y siente que hay tantos asambleístas que van a calentar el puesto. Y usted sabe que hay muchos que son así. ¿Cómo hacer una reducción entonces de la asamblea que obviamente no genere este tipo de inconsistencias en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades? Porque usted sabe que estamos abarrotados de asambleístas que no hacen nada. Sí, pero viene el tema, esto no estamos abarrotados así de manera solamente culpando a las provincias que tienen poca representatividad. Por ejemplo, si hay una provincia que tiene una representatividad muy alta respecto de esto, voy a poner un ejemplo. Guayas tendría 24 asambleístas, Pichincha 18. Entonces viene el tema, ¿y cuántos de esos van a calentar el banco? O sea que el problema más bien es de selección. Es de de pronto selección. requisitos para ser asambleísta. Primero un tema que es básico, Carlita, un tema que es básico, que tenemos que volver a ese sistema. Si queremos, lo que dice el presidente, elegir por calidad. No podemos votar en plancha, porque en plancha me ponen por delante a una persona que es la que quieren, el más obediente, pongámosle la parte más importante, el que le van a dictar una orden: vota por acá, no votes por esto, oponte y hazlo de aquí o de más acá. Pero si me dan una lista para escoger, de pronto el mejor es el cuarto, el quinto, el sexto, el tercero, el primero, el que sea. Entonces, claro, voy a ponerle un ejemplo, lo que me pasaba a mí hace años. Muchos partidos y movimientos políticos me decían: queremos que participes como candidato, tienes el perfil, no sé qué. Entonces yo me quedaba callado y decía: ¿y cuál sería mi participación? No, porque estás en la lista. Claro que esté en la lista, pero ¿en qué puesto? Mira, te podemos dar el puesto 3 o 4 o 5, que para yo empujar con mi representación, con mi perfil, empujar para que lo elijan al primero, porque es voto en plancha. Entonces nos toman del pelo. Entonces, si uno ve una lista de candidatos de X partido, movimiento político, de pronto los mejores no están en los primeros lugares. Y entonces tenemos mucha gente que llega por una cantidad de cosas. El que financia la campaña, ese va por el primer lugar, pues. O el que es más obediente va por el primer lugar. Pero una de las cosas que hay que desterrar, si queremos darle un poco de calidad, es el voto en plancha. Es el voto en plancha, porque dentro del voto en plancha me ponen a la cabeza gente que no reúne el perfil. Y entonces, se pueden hacer cosas, Carlita, pero si se tiene la buena fe de hacerlas. Pero si no se tiene la buena fe de hacerlas, entonces sale el parto de los montes con este tipo de cosas. No sé si hay otra pregunta para continuar con el tema central, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Podemos continuar con el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, mientras sucede esto en la consulta popular, ¿qué pasa con la designación de las autoridades? Porque esa designación ha quedado en stand-by, ¿no? ¿Por qué? La designación de autoridades, o sea, en este país todo el mundo especula.
Entonces, voy a poner un ejemplo y me salgo del tema. Por si acaso esto no se apruebe, la Corte Nacional ya mandó, no la Corte, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es un defecto terrible. Claro, la Constitución es la que tiene la culpa, porque la Constitución dice que el presidente de la Corte Nacional de Justicia tendrá que enviar la terna para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura, y ya mandó una terna, compuesta por 3 ciudadanos que han estudiado en el Azuay. Y claro, en dónde también estudió y dónde se formó como abogado Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, en el Azuay. Entonces quiere que escojamos de 3 gentes que han estado en el Azuay al presidente del Consejo de la Judicatura. Vamos a poner un ejemplo, yo soy lojano. Entonces yo tuviera la ocasión de mandar una terna, mando 3 lojanos. Eso es burdo, pues. O sea, no le tomen del pelo al Ecuador. No le tomen del pelo. Entonces, el país de la trampa, de la puñalada trapera, del palo en la rueda, de yo te digo que yo te ofrezco y que otros te cumplan lo que te ofrecí, es el Ecuador que hay que cambiar. Ahí tiene que haber un poco más de seriedad. En el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el presidente de la República, como emperador que es, o pretende ser, se da el lujo de reformar 16 artículos de la Constitución, 16, y agregar 21 nuevos artículos a la misma. O sea, provoca, en otras palabras, una modificación constitucional en 37 artículos. O sea, no es un temita de que quítale esta comita y pone acá y no sé qué. O sea, él prácticamente se siente con la potestad de cambiar al Ecuador. En todo lo que se puede cambiar. ¿Quiere hacer una reforma de este tipo? No se haga problema, presidente. Si usted quiere mandarse 37 artículos sobre este tema, convoque a Asamblea Constituyente, pues. Porque esto no puede hacerse vía enmienda o vía reforma parcial de la Constitución. Porque eso es burdo, es realmente excederse en una competencia que tiene. Entonces, cuando se ve esto, y de lo que se pretende, y lo que pretendió Lasso, dice que si el sufragio universal, dice en la cápita 178 del dictamen, como modalidad de selección de los consejeros es un requisito esencial para el ejercicio de las atribuciones de dicho órgano. Y entonces dice que esto no era tan importante, que la Constitución de Montecristi no contempló el sistema de sufragio universal. Y entonces, como no contempló la Constitución de Montecristi, podemos volver a una designación que no sea mediante sufragio universal, lo cual afecta la progresividad de los derechos y amplía el espectro democrático. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nazca un consejo de participación entre 4 paredes que nazca de un sufragio universal. Pero además, lo del sufragio fue aprobado por Lasso, con el 7 veces sí, cuando se modificó la Constitución. Entonces, ¿de qué habla ahora? Ya no le gustó lo que él le dio todo el apoyo a Moreno. Entonces ahora que dice la Corte Constitucional que este cambio al texto constitucional se le puede dar porque brinda mayor legitimidad democrática a este organismo al momento de asignar autoridades. Y entonces da lo mismo que sea elegido entre 4 paredes, que sea elegido el Consejo mediante una elección. ¿Por qué lo dicen? Porque perdieron la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por eso provocaron a la velocidad de un rayo un juicio político expurio. Y con eso se los comieron a los que quisieron comerse para tener un consejo que no haga nada. Yo incluso actué en la Asamblea Nacional, en la comisión de ese entonces, haciendo mis razonamientos sobre este tema. Entonces, y luego dice que este cambio no altera la estructura fundamental de la Constitución, cuando le dan la vuelta a la Constitución. O sea, es un terremoto respecto de la Constitución. Y entonces se ha sabido que la estructura de la Constitución la Corte. Y es un terremoto, ¿por qué? Porque está haciendo que las competencias de las funciones y de los órganos del Estado se trasladen de uno a otro. Y eso es alterar la estructura de la Constitución. Entonces no es un tema de que, porque más o menos dicen, pero ahí está el Consejo, ahí queda. Si no hemos desaparecido al Consejo, pero lo has desnudado, lo dejaste en soletas, lo deshuesaste y le quitaste la razón de ser del Consejo. ¿Para qué? Para trasladar esto a la Asamblea Nacional. Y entonces, respecto de esto... A los conspiradores, como él dice,
resulta Claro. que ahí no son conspiradores. Claro, no son conspiradores. Y entonces se crea una comisión técnica de selección, es lo que plantea el gobierno. Y esta comisión técnica estaría encargada de la validación de los requisitos y habilidades de las personas. Pero, ¿qué hace esta comisión técnica de selección? Que esta comisión técnica de selección tiene que pronunciarse con informes de carácter vinculante. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, respecto de la propuesta de Lazo, no tiene nada que hacer. Lo único que tiene que hacer la Asamblea Nacional es mirar el orden de designación, de evaluación de la Comisión Técnica de Selección y decir, señores, procedan. Procedan y con esto se nombra porque se nombra. En otras palabras, para que me entienda la ciudadanía. La Asamblea Nacional es nada más, para Lazo, es una institución decorativa, que lo único que tiene que decir es que pase la persona designada como Contralor General, de acuerdo a que esté en primer lugar de la lista de la Comisión de Selección, para posesionarlo. ¿Y qué va a hacer la Asamblea Nacional? ¿Puede impugnar esa selección? No puede. Entonces, el poder no está ni siquiera en la Asamblea Nacional, el poder está en las comisiones de selección. Y entonces, por eso dice la Corte, estas comisiones técnicas estarían encargadas de la validación de los requisitos y habilidades de las personas que integrarían los binomios o ternas en función que actualmente viene realizando la ciudadanía a través de tal. Y entonces dice, respecto de esto, que el único proceso en donde no participaría de manera determinante el presidente es en la designación del defensor público. Porque prácticamente la función ejecutiva, de acuerdo a la Cápita 211 del dictamen, dice, adquiere un rol preponderante en los mecanismos de selección, pues se le reconocen nuevas competencias para nominar una serie de candidatos y conformar las comisiones técnicas que determinen si dichos candidatos se encuentran habilitados. Entonces, claro, el presidente le mete mano al tema. Y por eso dice la Corte en el Cápita 200, este fenómeno irrumpe contra la estructura fundamental de la Constitución, porque configura la ruptura del equilibrio de los poderes del Estado. Ah, ya te enteraste que configura la ruptura del equilibrio de los poderes del Estado y un desbalance en los pesos y contrapesos, tanto más cuando el presidente de la República asume la facultad en caso de que la Asamblea no pueda designar a las autoridades dentro de los tiempos previstos. Entonces, lo dice la Corte, pero cuando concluye, dice que, sin embargo, esto puede ser tramitado mediante reforma constitucional. O sea, mediante reforma constitucional sí se puede romper la estructura de la Constitución, romper el equilibrio de los poderes del Estado, provocar un desbalance en los pesos y contrapesos. O sea, ¿de qué están hablando? O sea, si por aquí me puedes violar, pero por acá ya no es violación, es nada más, es un amor, pero un amor que es producto de la misma violación, pues. Entonces, es sinvergüenza, porque en la parte final del dictamen, en la parte final dice que en las preguntas 1 y 6 no pasa la enmienda, pero que si el gobierno cree puede tramitar reformas constitucionales. O sea, reformas constitucionales donde se apropia como autoridad nominadora de cómo conducir la apropiación de las dignidades de las principales autoridades de los órganos de control. O sea, sí me puedes hacer un gol con la mano, pero con este otro sistema. Pero no me lo puedes hacer con este sistema. O sea, esto es burdo. Esto es burdo porque esto no es lo correcto para el tema. Entonces, con esto quieren salvarse. Y luego vienen dos preguntas que la Corte, el tema del subsistema de protección hídrica, que es una risotada la estupidez que hacen. O sea, incluyendo un sistema de protección hídrica, cuando esto está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y entonces, si quieren incluir todos los subsistemas, entonces tendrían que llenar una página entera. Pero esto es para ganar votos en los sectores del campesinado, de TQC cosas. Por eso dice, la propuesta enviada por el presidente respecto a la creación del sistema de protección hídrica no afecta el carácter del Estado de sus elementos. Claro, si es una pavada, y no afecta a la estructura de la Constitución, que también recién se dan cuenta. Y en este concepto considera que la pregunta planteada por el presidente no supone una restricción de derechos y establece que la modificación cumple con los requisitos. Y luego sobre el tema de los beneficios y compensaciones por el apoyo a la generación de servicios ambientales, dice, prácticamente no se da tiempo la Corte. Dice, en síntesis, esta Corte verifica que la propuesta de enmienda no genera cambios de fondo sobre la competencia de la regulación de servicios ambientales.
O sea, en otras palabras dice la Corte, esta vaina ni fu ni fa. O sea, las dos preguntas finales, 7, 8, es para rellenar y atraer voto campesino, voto indígena y una cantidad de cosas. Y en la decisión, en el acápite, en el numeral 7, dice, en las preguntas 1 y 6, esta Corte considera que la modificación constitucional podría ser tramitada al menos vía reforma parcial, por lo que no procede tramitarla vía enmienda. O sea que está diciendo la Corte que la reforma del 1 y 6, que el cambio de la Constitución en las preguntas 1 y 6 se puede hacer vía reforma. Entonces ahí no existe el tema que razonan sobre el cambio de competencias ni sobre ese tipo de cuestiones. Entonces, ese es el tema. Ahora, con esta cuestión, no sé si hay preguntas y pasamos a ver las dos preguntas que acaba de mandar el presidente. Vamos a las dos preguntas que envió el presidente, doctor Tandazo, por el tiempo. O sea, recién se acuerda el presidente Lazo en la propuesta que hace, dice que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano que no existe en ninguna otra democracia del mundo. ¿Y por qué no te acordaste en la consulta del 4 de febrero del 2018 que apoyaste no solamente que exista el Consejo, sino que ese Consejo le dé la vuelta a toda la designación de órganos de control, evaluándolos a la manera de Trujillo y su combo, y provocando que se legitime a través de a futuro, a través de una elección de sufragio universal? O sea, tenemos dos lazos. El lazo que apoyó 7 veces sí, y el que ahora dice que el Consejo de Participación no existe en ninguna democracia del mundo. Puede ser que no exista, pero esto lo aprobó la Constitución de Montecristi y fue aprobada y refrendada por el pueblo. A mí no me gusta la Constitución de Montecristi en muchas cosas, y entre otras en lo del Consejo de Participación. Pero fue aprobada, y la única forma de desatar ese candado es vía asamblea constituyente, no vía de enrevesados procesos de reforma constitucional. Entonces, con esto pasa la primera pregunta, en donde con lo que se pretende es cómo manipulan el tema de la designación de autoridades. Y entonces, para este tema, el Pleno de la Asamblea dice designará y posesionará las máximas autoridades titulares y suplentes de la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Lo único positivo que le veo de esto, sin desentenderme del fondo, es una cosa, que quienes designen al fiscal, al contralor, al que sea el procurador general del Estado, lo que sea, nombre también al suplente, al subrogante, porque si no, llega el procurador y él nombra al subrogante, llega el contralor y él nombra al subrogante, llega el fiscal y nombra al subrogante. Los dos tienen que ser nombrados para que si no existe el titular temporal o definitivamente, asuma pues el otro, pero designado por la autoridad que lo designa. Pero en este caso, mire lo que dice, en ningún caso la Asamblea, porque se crean comisiones de selección igual, el mismo fenómeno, para quitarle de alguna manera prerrogativas que tendría, en este caso la Asamblea Nacional. La dejan amarrada porque dice, en el artículo enumerado segundo, en ningún caso la Asamblea Nacional podrá revisar o modificar la lista remitida por las comisiones técnicas de selección. O sea, ahí te va la lista y tú verás cómo te las arreglas, pero me nombras de aterno de la lista a la persona. Entonces ya van amarrados. No pueden elegir a otro, sino a uno de los tres o uno de la lista. Entonces, esto es terrible. A la Asamblea le dan un papel secundario, porque el que verdaderamente tiene el control es a través de las comisiones de selección. O sea, ese es un bypass horroroso que se hace y que ya se lo viene haciendo. Se lo vino haciendo incluso en la actual Constitución respecto al Consejo de Participación Ciudadana, donde hay comisiones de selección que se crearon. Pero estas comisiones de selección, ni siquiera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si se mantiene la actual normativa, ni siquiera el Consejo de Participación es el que puede nombrar. Si el Consejo no nombra a nadie, el actual Consejo, porque dice para cumplir artículo 109 de la Constitución actual, para cumplir sus funciones de designación, el Consejo organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán encargadas de llevar a cabo los procesos. Y estas comisiones estarán integradas por un delegado de cada función del Estado, escogido entre el público y etc. cosas. Luego dice, en los casos de selección, artículo 110,
por concurso de oposición y méritos de una autoridad, el Consejo de Participación escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso e informará a la Asamblea para la posición respectiva. ¿En qué momento el Consejo escogió a alguien? En ningún momento. Los que escogieron fueron las comisiones de selección. Y estos repiten este mecanismo que ya vino torcido desde la Constitución, en donde las comisiones, o sea, aquí el truco es controlar las comisiones de selección. Controlando las comisiones de selección, la Asamblea lo único que tiene que decir que pase fulano y lo posesionamos, o máximo escojo de 3, pero de pronto el cuarto, el quinto, el sexto de los concursantes es el mejor. Entonces filtran el tema a través de una comisión de selección. Entonces le da lo mismo Chana que Juana. Entonces, ¿cómo se integran las comisiones de selección? Con un delegado de cada función del Estado, más 2 ciudadanos que serán elegidos por sorteo público de entre quienes se postulen. O sea, por sorteo, la moneda o el número, o que de una vez lo van a jugar con el número de la lotería. Entonces, sorteo público, qué falta de seriedad. Y luego los 2 representantes de las universidades, que serán académicos designados por las universidades, pero que el organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema de educación superior, que viene a ser el CENESID, seleccionará las universidades, escúcheme esto, Carlita y Jaime, seleccionará las universidades que enviarán a los representantes, considerando la calidad de las instituciones de educación superior. Acá, entonces, solamente, entre otras, la Universidad de San Francisco puede mandar candidatos. Y ciertas, o sea, aquí volvemos al tema de la calificación. ¿Cuáles son las universidades A, B, C, D, lo que sea? Entonces, ahí viene el truco. Y entonces, claro, ¿a quién elegirán? Al representante de la San Francisco, pues. Y la Espíritu Santo de Guayaquil. Pero claro, pues, o sea, ¿acaso que no lo hacen pensando cómo hacerlo? Entonces, primero, esto es una restricción a todas las universidades. Una restricción intolerable, porque tienen que respetar a todas las instituciones de educación superior. No es un tema, esta sí y esta no, dependiendo de lo que diga el órgano de planificación y regulación que pertenece al sistema, a la función ejecutiva. Entonces aquí la función ejecutiva se manda 2 votos adicionales, más los que por sorteo público integren, ¿qué irán a hacer con eso? Pero en el fondo es ver cómo captan esto. Pero además en las actuales condiciones, la función legislativa transitoriamente no está en manos del gobierno, pero si tocan un tema de fondo va a estar a manos del gobierno. La función judicial es una dependencia de la función ejecutiva. La función electoral ni se diga. Y la función de transparencia, de la forma como quieren manejar, sencillamente va a ser otra dependencia del gobierno. Esta comisión va a poder dictar las normas que regularán la etapa de selección. O sea, ni siquiera dicen las normas para selección son estas, sino que se reúnen los de la comisión de selección, los escogidos, los sabios, y dicen, estas son las normas que regulan la etapa de selección. Y entonces la asamblea chupándose el dedo allí esperando que le manden la lista. Y entonces, y ellos pueden resolver sobre la admisibilidad de los postulantes. O sea, ahí hay el gran filtro. Claro. El gran filtro para que no haya ningún tipo de situación rara. Y en el numeral 6 del artículo numerado 4 dice, elaborar un informe vinculante sobre la resolución de admisibilidad, meritocracia e impugnación. O sea, ¿qué quiere decir? Yo digo, estos son, y la Asamblea Nacional no me puede tocar esa lista o esa terna. O sea, la Asamblea es enano, es un tema. Doctor, ¿y qué pasa si no hay los votos? ¿Cómo? Si no hay los votos para nombrarlos. No, si no hay los votos para nombrarlos, entonces se impone la lista que mandó en el orden de prelación que mandó la comisión. Así de sencillo. O sea, casi que le estamos dando todos los poderes al presidente. En caso de que el Pleno de la Asamblea no designe dentro de los 90 días contados desde la convocatoria a la postulación ciudadana, se entenderán designadas y posicionadas las autoridades titulares suplentes en el orden fijado por la Comisión Técnica de Selección. O sea, avíspate a Asamblea Nacional. ¿Cuántos votos tienen que haber para aprobar esa terna? De acuerdo al reglamento que dicte la comisión. Porque la comisión es la que dicta las normas que regulan la etapa de selección. En principio serían 5 más 2, 7 y más 2, 9. Tendría que haber una mayoría de 5 para aprobar la lista, en términos así que se me ocurren. Pero las normas que regularán las dicta la comisión de selección, comisión técnica de selección, además que dice que tiene que ser técnica. O sea, un poco más vienen del cielo. Entonces,
Cuando se ve, por ejemplo, esa en el tema de comisión técnica, ¿forman parte quiénes? forman parte representantes de las 5 funciones del Estado, más 2 de la ciudadanía que se han postulado y que son elegidos por sorteo. Y ellos O sea, ponen las pueden reglas. elegir. No, pues es un sorteo nomás. Eso ya dice, eso ya está en el artículo enumerado tercero, que está agregado a la Constitución. Perdón, doctor, que yo luego soy del ignorante en esta 140. parte. Pero casi ¿Cómo? que lo que diga esa comisión es como quien dice, son los que van, la asamblea si no tenga los votos, tal vez ellos son los que Si se van no a tiene los posicionar. votos, si no tiene los votos, él por eso dice que el informe que nacerá de la comisión será vinculante. Si no tiene los votos, se nombrará la primera persona que venga en la información que viene de la evaluación por parte de la Comisión Técnica de Selección. O sea, así O sea, tengan la Asamblea mayoría Nacional. calificada en la asamblea, tendrá que no, ¿entran ellos por el Ministerio de la Ley o qué? Claro, entra por el Ministerio de la Ley conforme el informe de la Comisión Técnica de Selección. O sea, todo tiene trampas por O sea, todo lado. impone el gobierno a las autoridades de control. Claro. El gobierno y la asamblea, que no veo que reacciona a nadie. Lazo se convierte Es en un poco- monarca. Se convierte en un monarca y la Asamblea Nacional en prácticamente una institución decorativa que tiene que aguantarse a ver cómo sale del problema. Pues esto es grave. Y la asamblea Ahora, no se pronuncia sobre esto, doctor. pero es que ese es el gran problema que tenemos, chicos silencios allí, que no analizan. O sea, no analizan, no se meten al fondo de los temas, están Y pensando lo en mismo otras el Consejo cosas. de Participación Ciudadana y Control Social. Claro que No tiene dice alguien ni que está pío. cercano al gobierno allí, pues, ¿no? Claro, pero no dicen ni pío, entonces se prestan a todas estas jugarretas. Entonces, desde este punto de vista, piensan con estas comisiones técnicas de selección resolver el problema de la designación también de todas las autoridades. Porque de esta manera, por ejemplo, para los los asambleístas nacionales designarán una comisión técnica de selección para el tema de que se conformará por 5 miembros, un delegado de la función de transparencia y control social, un asambleísta nacional y 3 representantes de las universidades. Esto para el tema del Consejo de la Judicatura. Entonces viene el tema, ¿en qué parte dice que solo los asambleístas nacionales tienen la potestad de aprobar la designación de la Comisión Técnica de Selección? Les quitan los derechos a los asambleístas provinciales. O sea, eso es discriminación. Y entonces, en el tema de designación de autoridades, ya no solo del Consejo de Participación, la Comisión Técnica de Selección, conforme está la normativa que está proponiéndose, emitirá un informe vinculante al Pleno de la Asamblea. Vinculante. Quiere decir, no me lo topan. Este es el informe y punto. En ningún caso, dice la normativa que manda, constitucional que manda el presidente Lazo, en ningún caso la Asamblea Nacional podrá revisar o modificar la lista remitida por las comisiones técnicas de selección. O sea, no les da vergüenza a ustedes sobre el tema este, en donde prácticamente lo que están haciendo es apoderarse del Estado. Y entonces, y sobre el tema de la asignación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, igualmente lo quieren hacer. Primero, es burdo lo que dicen. Por ejemplo, dice que la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se hizo dentro de las elecciones seccionales, dice, le costó $99.330.000. Como quien diciendo, miren lo que costó nada más para elegir a los consejeros. Los consejeros fueron electos dentro de un proceso en donde ellos se sumaron a una elección de alcaldes, de prefectos, de concejales, de consejeros, de todo. Entonces, un poco como que dicen, nos estamos ahorrando esta plata. No están ahorrando esa plata porque de todas maneras tienen que montar el sistema del sufragio, atendiendo lo que el pueblo aprobó el 4 de febrero del 2018. Entonces son formas tramposas de manejar este tipo de propuesta. Y que el Consejo no fue creado como un órgano de elección popular. Sí, pero el pueblo cambió esa decisión con la consulta del 4 de febrero del 2018. Y los miembros titulares suplentes del Consejo serán elegidos con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, de entre la lista de 20 candidatos remitidos por la Comisión Técnica de Selección. Vuelve a aparecer la Comisión Técnica de Selección. Y luego dice, el Pleno de la Asamblea votará por los candidatos en el orden de prelación.
y designará las autoridades titulares y suplentes con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Entonces, y esta comisión de selección para el tema del Consejo de Participación Ciudadana de la elección dictará las normas que regularán el tema de selección del proceso. La misma vaina, en caso de que el Pleno de la Asamblea Nacional no designe dentro de los 90 días de la postulación, se entenderán designadas y posicionar las autoridades y suplentes en el orden fijado por la Comisión Técnica de Selección. Entonces, avíspate y ponte las pilas, que los que van a decidir cómo manejar esto son la Comisión Técnica de Selección. Doctor, entonces, sí. Terminó el tiempo. Así es, y verá Jaime que he hecho un esfuerzo por hacer una síntesis apretada de todo el tema, porque este es un tema que si esto por ejemplo lo dictaría en una conferencia, yo me llevo 4 horas en dictar este tema, claro. Y con diapositivas y voy paso a paso despacito, para que se vaya viendo las metidas de andar, tanto del gobierno cuanto de la Corte en su pronunciamiento y lo que se viene. En el fondo, lo que se trata es de ver cómo asaltan los órganos de control y las funciones del Estado, y las instituciones del Estado, perdón. Eso es en el fondo. Y dentro de las instituciones también funciones, como la función electoral, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y etc. cosas. En el fondo es eso. El resto es paja, que hay que darle mayor democracia, menor democracia, que sí, que no, que lo demás acá. Lo que quieren es, ¿qué pasó con la Revolución Francesa? Montesquieu, que fue el gran ideólogo de la Revolución, dijo, hay que quitarle los poderes al soberano, que era el rey. De ahí viene la palabra soberanía. Soberanía y luego soberanía popular. Quitarle al soberano sus poderes y distribuirlos en un sistema republicano representativo para que el Ejecutivo tenga su papel, el Legislativo su papel y el Judicial su papel, en 3 pedazos. Doctor, pero lo que sí me llama la atención es que este gobierno lanza una consulta en el momento más crítico o en la parte más crítica de su credibilidad. Tiene el 14%. Lo lanza porque quieren hacer de esto una bandera. De una bandera, ¿cuál es? Primero tener entretenido al pueblo, circo. Claro. O sea, los romanos inventaron el pan y circo. Pero el problema del presidente Lasso es que en el Ecuador hay circo, pero no hay pan. Entonces ahí estamos jodidos, porque no tiene cómo contentar a la gente solo con circo. Porque tarde que temprano la gente dice no estoy comiendo. Honestamente, él pensará que va a ganar esa consulta. Yo creo que ni siquiera piensa en eso, sino en ver... Lasso está viviendo el día a día. Ana dice, la culpa no es mía. Claro, porque él está diciendo que para combatir la inseguridad necesita ganar la consulta. Claro, ya viene el manoseo de la consulta. Y no, pues él juega con los medios de comunicación y todo. Cuando los medios presentan... a ver qué se juega. O sea, Lasso sabe que tiene como la gasolina. Tiene el tanque como para manejarse el día de hoy, con un nivel de popularidad en el piso. Entonces dice, ojalá pueda manejarme el 21 de octubre, mañana viernes. Ojalá llegue a lunes, día 24. Ojalá llegue al día lunes. Él se maneja, dice, con este circo veo cómo pesco al río revuelto en el camino. Y nos tiene con el pendejómetro. Pero en el fondo, esto tiene que rechazar el pueblo. Tiene que rechazar porque es un manejo burdo, grotesco de la Constitución, tanto en el dictamen de la Corte que les dio la razón en muchas cosas, y un manejo grotesco del presidente, porque en el fondo lo que quieren es apropiarse de los órganos de control. Doctor, mi última interrogante, rapidito, ¿usted cree que al presidente Lasso le interesa el país? No, nunca le interesó. La vanidad de él lo llevó a ser candidato, porque un poco como que llegó a un punto de su vida que dijo, tengo toda la plata del mundo, tengo no sé cuántos cientos de propiedades en la Florida, en Dakota del Sur, tengo intereses en paraísos fiscales. ¿Qué me falta? Que me pongan la foto en Carondelet y ver cómo llego. Si Lenín Moreno llegó a terminar su periodo, un periodo de aperro. Un gil como le dijo. ¿Cómo? Un gil como él mismo lo calificó. Claro. Y entonces llegar y mañana, si alguien llega al Palacio de Carondelet, al Salón Amarillo, ahí verán una cantidad de gente que no tiene razón de ser, de tener su fotografía allí, porque han sido gente que no ha hecho bien a la democracia de este país. A este país, voy a decir una cosa grosera, dura, totalmente dura.
Cuando uno analiza este país, los momentos, los picos altos, donde se ha organizado el país, han sido precisamente en una democracia representativa. No han sido. ¿Quiénes han manejado este país? En la época pre-republicana, Bolívar, que tenía el poder omnímodo. Luego Flores, que hizo una cantidad de cosas positivas. No la que dicen, porque solamente ven una peca, pero no ven todo lo que hizo. Luego, para hablar en grandes líneas, Urbina, que se manejó de una manera dura. Luego García Moreno, que fue algo importantísimo para el país. Evitó la dispersión con los Estados Federados y obviamente tuvo un papel descollante y no les paró bola cuando se pretendía partir al Ecuador en 4 pedazos. Luego vino Eloy Alfaro, que tuvo 2 periodos, del uno duro y el otro bajo el sistema democrático. Y luego vino el general Alberto Enríquez Gallo, que Isidro Ayor antes, Alberto Enríquez Gallo, que puso orden en una cantidad de cosas. Y luego la revolución que promovió que no es revolución, pero que en todo caso puso orden en el Ecuador, el gobierno de Rodríguez Lara. En las democracias han habido, hasta la venta de la bandera se dio, en las democracias representativas. Entonces, hay que mirar el fondo de las cosas y no jugar con el Ecuador, porque nos estamos yendo al barranco. Correcto. Y si nos vamos al barranco, estos tienen que responder porque no han logrado sostener el sistema económico de la globalización. Porque lo único que han visto es cómo me apropio y cómo obtengo beneficios. El país no ha sido tocado en lo básico. No hay control de precios, las tasas de interés por las nubes, la tasa para el pequeño emprendedor, tasas del 28%. ¿De qué carajo están hablando? Estamos fregados. Doctor, la salud es un servicio público, pero no se lo regula como servicio público. La educación le mete en la mano. Todos tienen derecho a ingresar a la universidad, pero no hay cupos. O sea, esto el Ecuador no puede olvidar de estos aventureros que llegan a tomar el poder y no están preparados para absolutamente nada. Y cuando llegan, plantean pavadas que no tienen ningún sentido. En todo caso, este es el día a día del Ecuador y de esto el pueblo tiene que aprender bajo un sistema de educación política, aprender a abrir los ojos y a elegir, como dicen los árabes, enamórate con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Porque cuando los abras, te vas a topar con que el que llegó no es lo que tú pensabas que era. Así es que esta es la oportunidad de decir al gobierno y a las propuestas y a la Corte Constitucional que no puede seguir jugando con el Ecuador. Y hay que buscar mecanismos para que esa Corte pueda responderle al Ecuador, porque no existe ciudadano en el mundo, peor en el Ecuador, que no responda por sus actos u omisiones. Y tenemos una Corte Constitucional que solamente puede irse a la casa con el voto de las 2/3 partes de la Corte, o sea, se autodestruyen. O sea, es una torpeza que tiene la Constitución. Entonces, si adoptan una resolución o un dictamen, 5, 6, 7 votos a favor o 9, quién sabe, adoptan esa decisión, ¿cómo los 9, cómo se los puede sacar a los 9 cuando violan la Constitución? No existen mecanismos de depuración. Y la Constitución, eso se equivocaron en Montecristi. Y los miembros jueces de la Corte Constitucional saben que ellos están allí libres de toda responsabilidad. Tenemos que volver a ordenar al Ecuador para que dejen de aparecer tanto tramposo que le toma del pelo al Ecuador. Haya habido un resumen apretado, porque el tiempo no nos da para más, pero en todo caso, a las órdenes, Jaime y Carlita, para cualquier tema. Doctor, muchísimas gracias. Buen día. Gracias por todo y nos estamos hablando. Enviarme el link. Gracias. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político. Hemos hablado del tema de la consulta popular y otros temas de